Bueno, antes que todo saludarnos en esta etapa tan triste de la humanidad frente a una pandemia de esta envergadura. Agradecer a mis hermanos, compañeros de FIDAI, agradecer a estos jóvenes que son capaces de ir movilizándonos. Yo debo confesar que esta cuestión me tiene bastante nerviosa. Soy una persona de la tercera edad, como alguien diría. Y bueno, eh, es complejo manejar todo esto, pero fundamentalmente es mucho más complejo en esta instancia, vuelvo a repetir, dolorosa de la que estamos transitando a nivel mundial. Yo se supone que voy a hablar del narco y algunas otras cosas, pero me parece que hay problemas técnicos. Me gustaría ver qué está pasando. Bueno, espero a Fer, que es el que me va indicando. Me gustaría hablar y agradecer fundamentalmente, vuelvo a reiterar, a estos jóvenes que se movilizan, a estos jóvenes que tienen tanto fervor. Yo en realidad soy una simple militante, no soy ni una acabada académica, ni soy una erudita en el tema. Sé que debo transitar estos recorridos y por supuesto de mi historia sé también, cuando digo de mi historia, de la historia de mis ancestros y de lo que de alguna manera mamé cotidianamente en mi vida. Hablar del Nakba, la catástrofe. Cuestión difícil y dolorosa, pero aún más doloroso es encontrar la perversión en otro ser humano. Y cuando hablo de perversiones me estoy remontando a lo que fue el plan Dalet, que de alguna manera se sigue ejecutando y que un día miércoles 10 de marzo del 48 11 hombres ultiman en un edificio de Tel Aviv conocido como la Casa Roja un plan que cambiaría la historia del mundo y esencialmente la historia del pueblo palestino. El plan Dalet, que por su cuarta letra del alfabeto hebreo tendrá dos enormes consecuencias, y como dice Ilan Papé, sociopolíticamente el Estado de Israel ha denominado como la limpieza étnica. Había comenzado la catástrofe, al Nakba, que nosotros conmemoramos cada 15 de mayo. Aquellos hombres de la Casa Roja tenían un líder, Ben Gurión, conocido como el ideólogo y el arquitecto del Estado de Israel, que en realidad no quería el Estado de Israel, quería un Estado judío. Y para sortear el enorme problema que presentaba el hecho de que en 1948 la comunidad judía poseía solamente el 5,8% de las tierras de la Palestina histórica, tratando de que los colonos judíos que allí habitaban se acercaran un poco más. Y como consecuencia de ello, fueron alimentando las colonias judías rurales más aisladas y rodeadas de árabes el concepto sionista de Pitachov, o percepción de amenaza y maximización de la seguridad. A pesar de que esto hacía imposible una partición del territorio, ya que la ONU había tomado esta decisión en el 47 en unas negociaciones boicoteadas además por el propio pueblo palestino. A Ben Gurión y sus compañeros sionistas
no les parecía suficiente todo lo que pasaba por, y lo que intentaban hacer era desarabizar Palestina. Pasaron meses ultimando un detallísimo mapa de acciones, ¿no?, y de las aldeas que conformaban el territorio palestino, y con esa información ver cuáles tenían tierras cultivables, cría de animales en cada pueblo, en cada aldea, y para encomendar la ejecución de esas más de 530 aldeas, decenas de bandas armadas, de grupos paramilitares israelíes, como el Irgun, el Palmaj o la Haganah, cuyo germen es el actual, digamos, ejército de Israel. Matad a cualquier árabe que encontréis. En los archivos estatales israelíes, y esto lo existen hoy documentos, como una carta en la que Ben Gurión afirma que podríamos matar de hambre a los árabes de Haifa y Jaffa si quisiéramos hacerlo. En su diario, el futuro primer ministro escribía el 1 de enero del 48. Necesitamos ser certeros a la hora de elegir el momento, el lugar y los blancos oportunos de nuestros golpes. Porque si acusamos a una familia, necesitamos dañarla sin piedad, lo que incluye a sus mujeres y niños. De otro modo, no se tratará de una reacción eficaz. Durante la operación no hay necesidad de distinguir entre culpables o inocentes. Los líderes sionistas nunca dudaron de la superioridad militar a pesar de las dificultades, ¿no? Y en lo que después sería Israel, 1 millón de palestinos y 600.000 miembros de la comunidad judía. El primer gran ataque a gran escala fue la Operación Nahon. En abril, las aldeas palestinas que conectaban Tel Aviv con Jerusalén fueron limpiadas. Una de ellas era Deir Yassin, donde masacraron cerca de 250.000 personas a sangre fría. 30 eran solamente bebés. Deir Yassin quiso ser una especie de advertencia al resto de las aldeas. Y bueno, el terrorismo en esa forma no era otra cosa que la traducción de órdenes como la de Mordechai Maclet, jefe de la brigada carmelí, que capturó la próspera ciudad de Haifa. Matad a cualquier árabe que os encontréis, quemad todos los objetos inflamables y forzad las puertas con explosivos. Maclet sería posteriormente jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. La Haganah utilizaba altavoces de los que salían mensajes como: el día del juicio ha llegado del puerto de Haifa al puerto de Haifa, y desde allí huyeron miles de palestinos. Muchas barcas se hundieron a los pocos metros, iban atestadas de refugiados. Y acá me voy a tomar un momento para recordar a Ghassan Kanafani, uno de nuestros grandes escritores palestinos, que murió en el Líbano en el año 76 junto a su sobrina, motivo de una bomba que puso el sionismo en su coche. Kanafani nos relata en ese regreso a Haifa cómo fueron forzadas a salir miles y miles de familias, cómo fueron disgregadas e inclusive cómo fueron apropiados de forma ilegítima bebés palestinos que después se convertirían en miembros del ejército de Israel. Bueno, algunos llegaron a Acre,
durante cuyo asedio la Haganá introdujo en el agua potable gérmenes del tifus. En Safed, de 9.500 árabes, solo quedaron 100 ancianos que poco después fueron expulsados al Líbano. Es decir, el primer mes y medio del plan Dalet, los hombres de Ben Gurión tomaron unas 200 aldeas o ciudades y más de 175.000 palestinos habían sido ya desplazados. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión leyó en Tel Aviv la Declaración de Independencia del Estado de Israel y lo hizo bajo un retrato de Teodoro Herzl, el padre del sionismo. Y declaró a las puertas del mundo: a todos los judíos del mundo somos un Estado. Al día siguiente las tropas árabes de Transjordania, egipcias y sirias, libanesas e iraquíes cruzaron la frontera israelí y el nuevo Estado pudo hablar de la primera guerra árabe-israelí. Por supuesto, la asimetría era profunda, demasiado profunda. Los ingleses se habían ido, dejando desarmados a los palestinos y a los árabes en general. Y las ofensivas se recrudecieron, ¿no?, en torno a las casas. Y allí se produce el 14 de julio una expulsión masiva. Personas que se van del Gidda, de Ramla, bajo un ataque liderado por el después primer ministro Isaac Rabin. El nuevo Estado plantó pinos entre los escombros de las casas de los árabes, mientras se arrancaban olivares, uno de los símbolos tradicionales de Palestina. Más de 531 aldeas o pueblos fueron literalmente borrados del mapa o repoblados por colonos judíos. Cerca de 800.000 personas forzadas a abandonar su hogar. Hoy sus descendientes en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania, suman unos 7 millones. Es por eso que cada 15 de mayo, celebramos al Nakba, el día de la catástrofe. Nuestro lema: volveremos. El símbolo: las llaves que fueron arrancadas. En una resolución posterior del año 49, y una vez ingresado el Estado de Israel dentro de Naciones Unidas como Estado miembro, se introduce la resolución 194 de la Asamblea General. Esta resolución fue adoptada el 11 de diciembre del 48, y cercana a fines de la primera guerra árabe-israelí. En ella se establecía que a consecuencia de la expulsión forzada de los palestinos, había que permitir a los refugiados que así lo desearan regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, por supuesto, cosa que hasta el día de hoy no se ha concretado. Y bueno, ahí comienza este gran dolor, este gran horror y este gran oprobio a la humanidad. Los palestinos que quedan en Palestina histórica habrán sido el 20%. El resto se convierten en refugiados. Muchos, como ya dije, en Jordania, en el Líbano, en Siria, en el resto del mundo. Y otros refugiados internos, como los que tenemos a la entrada
de la puerta de Belén, al lado de ese muro ominoso, el campamento de Aida, o la gran densidad de palestinos que hoy son ciudadanos de Gaza. Ha pasado mucho tiempo. La persecución real que han tenido nuestros hermanos y nuestro pueblo ha sido voraz, no tiene límites. Hay muchas resoluciones, yo estaba leyendo, ¿no? Es decir, porque mientras se iba transcurriendo el tiempo y mientras se iba desplazando a los palestinos y arrinconándolos día a día y mucho más, también crecía la resistencia de nuestro pueblo, también crecía la necesidad de justicia. Hay muchas resoluciones de la ONU, demasiadas, que hacen llamados de atención, que hay apretaditas de oreja, pero que no han podido irse concretando. Y yo recuerdo que antes de 1982, que fue la invasión al Líbano, en septiembre, creo, sí, septiembre de 1982, donde los falangistas coludidos con el entonces ejército israelí, cuyo ejecutor, digamos, de esta invasión al Líbano fue Ariel Sharon. Antes de eso, bueno, vino también lo que conocemos como la guerra del Yom Kippur o la guerra de los 6 días. Del 67, la de Yom Kippur es posterior, donde Israel toma totalmente el territorio palestino, incluido las alturas del Golán y las granjas de Sheba. En estas resoluciones se combinaba a Israel a volver a ese 68% que ya de por sí era demasiado. No pudo ser. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando y tenemos, como ya dije, Sabra y Shatila en el año 82, con la ominosa, con la afrenta, una de las afrentas más grandes hacia la humanidad, que fue bombardear los campamentos de Sabra y Shatila, donde casi más de 6.000 muertos, entre ellos muchos ancianos y niños que levantaban la llave, murieron. Frente a la anuencia casi general de que, bueno, hay que hacer algo, pero nunca se pudo concretar el castigo y justicia por los crímenes de lesa humanidad. Y seguimos andando. De 1993 no voy a hablar sobre los acuerdos de Oslo, que lo hagan otros. Sí puedo decir que nos permitió, como decía el presidente Arafat, 1 metro cuadrado de tierra para la liberación. Pobre Arafat murió asesinado y traicionado. Murió asesinado por el sionismo.
En pleno movimiento de los acuerdos de Oslo ya habían surgido la primera y la segunda intifada. Pero yo me quisiera detener en el plan unilateral de desconexión israelí en la Franja de Gaza, que fue presentado en el año 2004 al Parlamento, o sea, la Knesset israelí, diciendo que era para la seguridad de los gazatíes. Cuando se concrete en el año 2006, ustedes recordarán la histeria colectiva que nos mostraban desde Occidente, mostrándonos fotos de colonos que se agarraban de sus casas, de sus lugares, qué sé yo, y se desconectan de Palestina, de esa parte de Palestina, que quede claro, de esa parte de Palestina, Gaza, Palestina. Destruyen su infraestructura, contaminan el agua como suelen hacerlo siempre, destruyen todo lo más elemental, los servicios básicos, y la encierran, coludidos por los egipcios. Y se van llorando. ¿A dónde? A lo que conocemos en Occidente como Cisjordania, para la nueva construcción de colonias y la nueva depredación territorial. En el 2005 hubo un levantamiento muy importante del pueblo palestino que tiene que ver con la ilegalidad del muro. El 9 de julio, el comité del BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones del Pueblo Palestino, organismos que contiene a más de 160 organizaciones de la sociedad civil, hace un llamado a la comunidad internacional pidiendo boicot, desinversión y sanciones al Estado sionista de Israel. Esto ha ido prosperando. Después mi amigo Agustín u otros compañeros lo irán explicando de forma más extensiva, pero el ominoso muro sigue construyéndose y cotidianamente sigue confiscando tierras palestinas y vidas, muchas vidas. Es por eso que cuando uno va encadenando fechas y habla de 2006 y la gloriosa gesta además que vino desde el Líbano, cuando, ¿recuerdan ustedes? Hay un poema de Mahmoud Darwish que habla de la niña y el grito y que tiene que ver con una familia que estaba en la playa y cercana a ellos un padre y una niña. Pasó un buque de la Armada israelí y tiró en contra de ese padre y esa niña. Y allí estaba la familia de Galia. La familia de Galia, que era compuesta por 7 miembros y que también fue alcanzada. Y Galia lanzó un grito y quedaron destruidas esas vidas. Fue en agosto, creo, del 2006. Y paralelamente veíamos cómo comienzan los cohetes de la resistencia libanesa a agredir al sionismo certeramente. Y para nosotros, por lo menos para mí, fue
algo grandioso. Por ahí yo no comulgo desde la fe, pero comulgo desde la resistencia, desde la resiliencia. Es el derecho de los pueblos a resistir. Hemos vivido la ocupación en forma tan descarnada. 2008, 2009, plomo fundido. Grandes reclamos internacionales, grandes masacres, muchos informes. ¿Y qué pasa con la comunidad internacional? 2014, que ya no me acuerdo el nombre de esa gesta, según ellos, donde también masacraron familias, niños y hospitales. No hay mucho. Todavía, salvo algunos órganos dependientes de Naciones Unidas, han elevado sus voces. ¿Y Cisjordania? Lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalén Oriental, que cotidianamente sigue siendo avasallada, donde su pueblo no puede transitar con libertad y ahora menos con esta pandemia. Hace pocos días leía que 3 personas que trabajaban en un ámbito sanitario, en algún hospital o otra cosa así, palestinos, fueron lanzados directamente de un jeep militar hacia adentro de Ramallah porque tenían fiebre y presumiblemente coronavirus. Pero mientras el coronavirus nos va atacando a todos, está Belén sitiada con más de 39 personas con coronavirus. En Ramallah creo que hay 1 o 2 y en otras ciudades de Cisjordania. Pero paralelamente los israelíes van expropiando tierra palestina y se van construyendo nuevas aldeas. Lo que no se dice es que Israel a la fecha ya tiene más de 1.700 infectados. Conocemos solamente a ese hombre mayor de 88 que murió. ¿Y los palestinos de Gaza? Bueno, los palestinos de Gaza recibieron el domingo pasado a encargados de la Organización Mundial de la Salud. Y se van manteniendo y creando opciones alternativas, porque no se olviden que la infraestructura de hospitales, de escuelas, de lugares para contener a los enfermos ha sido destruida a mansalva. Entonces, ¿qué podemos esperar de la conciencia humana cuando nosotros vemos que acá decimos que el coronavirus no tiene clase, no tiene color? Sin embargo, los palestinos siguen sometidos también a la limpieza étnica. Lo que no sabe Israel, o de lo que no se da cuenta, es que los palestinos tienen el poder de resiliencia que tienen los pueblos que saben por lo que luchan y que no han sido creados bajo una falacia. Yo la verdad quiero pedirles disculpas. Voy a terminar. Hay muchas cosas que quisiera decir, muchas que no dije, porque ya les vuelvo a decir, este aparatito me pone nerviosa. Yo solamente quiero ver a mi Palestina liberada, ver a mis pueblos liberados y saber que la lucha nuestra es una sola. Porque sí, porque la lucha de los pueblos es una sola. Venceremos, venceremos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, ha sido la segunda conferencia de esta Escuela de Formación Política.
Tuvimos una invitada muy especial, Tilda Rabi. Bueno, estuve yo en la primera parte. Y los invitamos al día de mañana, que tenemos la tercera conferencia. La tercera conferencia a cargo de Gabriel Sibinian, director de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said. Hoy agradecerle a la presidenta de la Federación, Tilda Rabi, referenta de la causa palestina en Argentina. Tilda Rabi, sinónimo de Palestina aquí en Argentina. Esperamos que les haya servido, los haya nutrido. Claramente fue muy reducido lo que hicimos. Fíjense que nos ha tomado, han sido conferencias de 35-40 minutos y ni siquiera nos hemos metido en lo histórico. Muy adentro del histórico, porque como les dije, lo histórico lo pueden ver ahora en los documentales que vamos a subir como comentarios a este video y a los anteriores. Nakba 1 y 2. Nakba 1 van a poder ver todo lo previo a la Nakba, cómo se fue gestando, algunas de las cosas que hablé yo, muchas cosas de las que yo no hablé también, lo van a ir viendo, que por cuestiones de tiempo no lo dije, y también van a poder ver qué pasó en el 48, todo esto de lo que Tilda les habló y todavía más cosas que por cuestiones de tiempo y de no cansar lo dijo, porque bueno, es muy difícil mantener la atención en una pantalla, ¿no? Es muy difícil, es distinto que hablar cara a cara. Hablando cara a cara, la conexión, el vínculo es mucho mayor. Esperamos que esto les sirva para acercarlos a esta información, para ponerlos en contacto y para que se sigan formando por su cuenta. El día de mañana, 16 horas de Argentina, nos vemos con una nueva conferencia con Gabriel Sibinian sobre los mitos del sionismo. Muchísimas gracias por su atención y compartan los videos, estos que pasaron y los que se vienen mañana. Compártanlos, inunden las redes con nuestros videos. Muchas gracias y saludos. Ma'as salama.